presentado dentro de nuestro ciclo de lectura crítica del Foro Social. Viene a presentarnos su libro Enrique González Andrés, que participó en nuestras jornadas del Encuentro de Escritores y que ha editado un último estudio, sí, es un último estudio, será una investigación que ha llevado supongo bastante tiempo, además, llena de testimonios de unas personas, de otras, hablando de aquellos años que a uno nos pillaron más jóvenes o más viejos que a otros, pero que siempre quedan en la memoria. Es sobre la transición en Segovia. Y dice, la protesta antifranquista en Segovia es el subtítulo, 1935-1987, clase trabajadora, activismo y ciudadanía, y el título, como si dijéramos, más poético, que está arriba, éramos protagonistas y pasamos a ser meras espectadoras. Bueno, entonces, pues nada, Enrique, es un placer tenerle aquí. Y el libro, hay una recopilación continua de fulanito, menganito, todos los que somos de Segovia, de pronto decir, anda, está aquí la fora de por medio, está aquí. Van apareciendo segovianos de aquellos tiempos, y como realmente quien tiene cosas interesantes para decir será él, que luego saldrá en conversaciones, pues con vuestro permiso voy a leer un parrafito que para los del foro pues tiene su encanto, ¿verdad? Dice, está hablando del movimiento comunista, y dice, dentro del MC con Yello, ¿qué te voy a contar? Que no hayamos hecho juntos. Este Yello era la leche. Salimos a buceonear una noche en 1976, seguramente. No, buceonear no, era una pegada de carteles. Esto es un testimonio de Nieves Genique sobre Yello. Ahí no me das cuenta de aclarar quién lo decía. Y dice, nos para la policía, pero afortunadamente habíamos acabado, con lo cual no teníamos un solo cartel. Nos mandan a abrir el maletero y le cierran, y nos vamos, pero la policía detrás. Como todos hemos conocido a Yello, ya sabéis que era incapaz de contar una cosa mucho tiempo sin soltar alguna. Y entonces, claro, va contando sus ocurrencias. Yello dice, pero esto es que les pasa ahora, nos vuelven a parar. ¿Abra usted el maletero?, dice Yello. No, yo no abro el maletero porque ya han visto ustedes que no hay nada. No sabíamos que un policía le había dejado un arma reglamentaria. Continúa Yello, pero yo no le abro, a no ser que haya aquí un testigo que vea lo que aquí está pasando. A las 3 de la mañana, un pobrecito borracho que andaba por allí. Venga usted para acá, le dijeron los policías. Yo creo que le pasó la borrachera al ver a los policías. Le dicen a Yello, ¿usted abre ahora el maletero? Y Yello dice, sí, con este señor delante abro. Lo abrieron, cogieron el arma y se fueron. Ahí estaba el arma. Yo con Yello las hemos hecho de todos los colores, pegando carteles. Nos pedían permiso y Yello respondía que los tienen los de San Lorenzo, que era la parte baja de Segovia. Pillaban a los de San Lorenzo y entonces contestaban que se lo habíamos pasado a los que están en la parte alta por la Plaza Mayor. Nunca teníamos permiso para pegar los carteles. Es verdad que los de FN, si recordáis, Fuerza Nueva, cuando íbamos a un mitin organizado por la izquierda y si era un sitio cerrado, nos habían echado bombas fétidas por todo el local. Los altercados con los de FN eran habituales. Si es que ya nos conocíamos. En Segovia conocías hasta los secretas. Recuerdo que pegando carteles vinieron 2 secretas. ¿Quién es la responsable de la pegada?, me preguntaron. Yo, le respondí. Y me dice el secreta, te acompaño en el sentimiento. Y yo, muy chula, pongo la mano en el capó del coche y digo, ¿así? ¿Y por qué? Dicen, ¿no se ha muerto tu padre hace 15 días? Habían sido compañeros de estudios, si no de unos, de otros. Segovia era eso, recuerdo que eso me fortalecía en la lucha. Bueno, entonces le doy ya paso a Enrique, que será quien tenga más que contar. Es una de las últimas personas, además, que trató con Yello, y bueno, pues es ya nuestro segundo encuentro con él. Bueno, en principio, muy buenas tardes y tal, y lógicamente desearos que tengáis un rato lo más agradable posible. Por lo menos voy a poner todo el énfasis en que sea así. Recordar lamentablemente a 2 personas de las 21 entrevistas que he hecho que no están.
Una es Yello y otra es Manuel Jesús García Cobb, que tampoco puede estar porque ya me dijeron este verano que falleció. Y ese es también es uno de los aspectos más negativos, ¿no?, de esta charla. Pero en cualquier caso sí que me gustaría plantearos, por un lado, el agradecimiento al Foro Social que me ha permitido poder presentar aquí el libro. Y en segundo lugar, el objetivo está claro. Dije algo en el 20 encuentro y lo vuelvo a reiterar, ¿no? Es un homenaje en este caso a 21 entrevistas, pero va para todas aquellas personas que durante Segovia, durante la lucha contra el franquismo y los primeros años de la transición, pues lucharon denodadamente porque que se terminara ese episodio tan negro de la historia de España y, por supuesto, también conseguir una sociedad con derechos democráticos y, por supuesto, que abarcara a todas las esferas de la sociedad, ámbitos económicos, políticos, culturales, etc. Yo creo, y lo vuelvo a reiterar, que a diferencia de los grandes libros de historia que nos suelen repetir en los medios de comunicación, a mí me parece el mejor ejemplo para el cual dedicar una vida, y más en sociedades divididas en clases, el que se luche por transformar esta sociedad y conseguir una sociedad sin explotadores y que sea libre para cualquier persona que quiera desarrollar todo su potencial. Por tanto, me parece que es uno de los ejemplos a los cuales los historiadores debemos dedicar más tiempo. Esas 21 personas, las voy a decir porque quiero que queden grabadas, son Manuel Jesús García Cobb, Dionisia Berzal Sánchez, José María Lafora Ballesteros, María Fuencisla Gómez Gómez, José Antonio Martín Sanz Aguado, José Antonio López Morillo, Miguel Ángel Álvarez Sanfrutos, Ángel Centeno Sánchez, Marinieves Genique Martín, Diego Peñalosa y Zurquiza, Luis Peñalosa y Zurquiza, Guillermo Calón Gecano, Javier Arranz Gilbaja, Jesús Arenal Cano, Fuencisla Romero González, Alejandro Gómez Barrero, Aurelio Quintanilla Fisar, Montserrat San, Jonás García Velasco, Frutos García Ortega y Mari Carmen Heredero de Pedro. Estas son todas las personas a las cuales he recogido su testimonio y que yo creo que en todas ellas me ha parecido muy importante una de las pocas citas que os voy a trasladar, porque coincido plenamente con su significado. Es de un historiador francés. Dice: apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas. Los olvidos, los silencios de la historia son reveladores de estos mecanismos de manipulación de la memoria colectiva. El objetivo de mi libro, modestamente, es intentar combatir esos silencios a los que tanto les gusta y en los que tanto fomentan, lógicamente, las élites de nuestro país, ¿no? Las entrevistas las realicé durante el segundo semestre del 2023 y el único filtro que utilicé fue que habían combatido la dictadura franquista. No hice filtros políticos, ni hice filtros sociales, ni de género. Os voy a dar algunos datos, que son los que aparecen en el libro, sin aburriros, antes de entrar a los aspectos que he considerado más interesantes trasladaros. Hay 15 varones y 6 mujeres, 13 desarrollaron su actividad contra el franquismo en Segovia, 6 en Cuéllar y 2 en otras. Uno fue en Guipúzcoa y otro fue en Murcia. Comisiones Obreras aglutinó a la gran mayoría de estos 21 entrevistados. Por parte de las fuerzas políticas, las principales fueron el Partido Comunista de España y el Movimiento Comunista. Intenté entrevistar a miembros de UGT y del PSOE, pero no fue posible, no fue porque no lo intenté, pero no quisieron. Y luego, con respecto al, digamos, el variopinto mundo cristiano, también lo he reflejado en las entrevistas que os he hecho, porque en gran parte de vuestras referencias aparecen vuestros vínculos, de alguna u otra manera, con organizaciones que dependían de las distintas organizaciones apostólicas que pululaban contra el franquismo en aquellos años. La gran mayoría de todos estos entrevistados entonces eran trabajadores, en su gran mayoría, y trabajadoras de los que he entrevistado. La verdad que es el primer trabajo de todos los que he hecho en el cual el protagonismo no es mío, sino de las personas que entrevisto, y lo digo con mucho orgullo, el franquismo. Curiosamente, uno cuando lee
y me he intentado informar de otros trabajos de investigación en Segovia, pues no he visto prácticamente ninguna referencia historiográfica sobre el devenir de las clases trabajadoras o de los sectores más desfavorecidos de la sociedad segoviana. Pero sí he visto algunos libros sobre los empresarios, sobre los emprendedores. De eso sí que he visto, y de hecho están referenciados en el libro. No así de las clases subalternas en Segovia. Por tanto, el objetivo estaba claro. Había que dar voz a los que nunca la tienen. Me acuerdo, uno de los militantes antifranquistas en Zaragoza lo comentaba con mucha sorna y lo decía. Y dijo, siempre hablan de la transición y hablan de fulanito, de menganito, de zutanito, y luego después dicen, y los etcéteras. Y los etcéteras. Bueno, pues yo soy de los que piensan que es al revés. Primero se definen y se hablan de los etcéteras y se da lugar de zutanito, de menganito y de fulanito. Eso es lo que he hecho en el libro. Habrá gente que discrepe y gente con la que esté de acuerdo. Un historiador escocés decía, con el que discrepo, la historia del mundo no es otra que la biografía de los grandes hombres. Discrepo radicalmente. La historia de la sociedad no creo que vaya por esos derroteros y los hechos históricos así lo demuestran. En primer lugar, porque desde un punto de vista de género es falso. Ha habido grandes mujeres, por suerte, y algunas de ellas están reflejadas en este libro. Y en segundo lugar, como os he dicho antes, creo que las clases subalternas tienen mucho que decir. En cuanto al tema del esquema del libro, pues he hecho sobre todo me parecía fundamental para entender todas las experiencias que han relatado las personas entrevistadas, hacer una pequeña esquematización y contextualización histórica de lo que había sido el franquismo en Segovia y los primeros años de la transición. Me parecía fundamental, que es el primer apartado que he dedicado desde que ganan los fascistas en 1939, bueno, ya a nivel nacional, en el caso de Segovia, ya al poco tiempo de hacerse el alzamiento, ya Segovia queda dentro del bando fascista, y he intentado hacer una contextualización desde esa época hasta el año 77, que es cuando, digamos, están las primeras elecciones democráticas el 15 de junio. Luego, por otro lado, en cuanto al tema de los entrevistados, he hecho un primer apartado en donde relato sus antecedentes familiares y, por supuesto, tanto desde el punto de vista político como social, y al mismo tiempo que ellos también dieran rienda suelta a lo que eran sus experiencias en la niñez y en la adolescencia. Por otro lado, y es el apartado más largo, me he dedicado a reproducir todo lo que ellos han comentado de sus experiencias laborales y de sus trayectorias militantes. Otro apartado ha sido sus vivencias en la época de Franco, cuando muere Franco, en torno al año 75, 74, 76, cómo veían entonces Segovia, posibles cambios, continuidades, etc. Y finalmente les pregunté por un balance que hacían sobre la transición hacia la democracia, con sus sombras, con sus luces, con sus claros y con sus oscuros, ¿no? En cuanto al primer apartado de la contextualización, pues la hipótesis a validar, que yo hice por lo menos, es si en la sociedad segoviana del 75-76 era muy diferente a la del 39. Si había habido unos grandes cambios que pudiéramos decir, llegar a una afirmación, mejor dicho, que pudiéramos llegar a afirmar que había habido efectivamente una situación bastante diferente entre ambas épocas. Y yo por lo menos eso es lo que he tratado de demostrar desde el punto de vista cuantitativo. He dado datos económicos, he dado bastantes datos sobre la evolución en todos los sectores, primario, secundario y terciario, y al final la conclusión a la que he llegado es que las estructuras capitalistas del año 75-76 apenas habían variado, seguían muy similares a las del año 39. Pero es que hay más, para que veáis que no solamente era mi opinión. Voy a citaros una memoria del Vertical de Segovia, del año 74-75, en donde, como veréis, llegaba a una conclusión muy parecida a la que os estoy diciendo. Decía el sindicato Vertical, en esta memoria, es un hecho palpable que nuestra tasa de inversión es todavía muy baja, por debajo de la media nacional, y que el número de puestos de trabajo es inferior al crecimiento de la tasa de población en edad de trabajar, lo que provoca, obviamente, esto lo digo yo,
el mantenimiento de los volúmenes migratorios y, por tanto, la evasión de una de nuestras mayores fuentes de riqueza. Planteaba que el 82% de la industria es de tipo artesano y pequeño, incapaz de financiar las ampliaciones necesarias por su propia insuficiencia de fondos, restricciones crediticias con altos tipos de intereses y exigencias de avales asegurados. Están destinadas, concluyo, al estancamiento perenne o a su desaparición por la fuerte competencia. Esto lo dice no yo, el principal dirigente vertical, es decir, el secretario general de la Delegación Provincial de Segovia del Sindicato Vertical en los años 74 y 75. Desde el punto de vista sociológico, tampoco había muchas diferencias. Las oligarquías seguían siendo muy similares, las que había en el 74 y el 75, con las que había en los años 30. Apenas había variado. Seguía habiendo un número extraordinariamente importante de pequeños propietarios, fundamentalmente en el ámbito rural, en el año 76, algo menos, pero también muy altos, como en el 39, y la población asalariada seguía siendo extraordinariamente escuálida. Por tanto, la movilidad social seguía siendo uno de los temas todavía muy candentes en la sociedad segoviana del 76. Y luego, políticamente hablando, pues la característica, lógicamente, era el inmovilismo. Eran las mismas clases políticas las que gobernaban en el 39 y las que gobernaban en el 77. Había habido intentos, evidentes, por parte de cambiar eso, pero que habían sido fallidos por parte de los sectores segovianos con un interés en un cambio real desde el punto de vista político. Sin embargo, sí me quiero quedar en el 76. Voy a daros algunos pequeños datos que he visto no en fuentes de los partidos de la oposición. No he cogido los órganos del Partido Comunista de España, ni del Movimiento Comunista, ni de comisiones obreras. No. Os voy a dar datos de fuentes del Sindicato Vertical y del Gobierno Civil y del periódico El Adelantado de Segovia, caracterizado, como ya sabéis, por su conservadurismo y porque expresaba en el año 76 lo que quería la burocracia verticalista. De esas fuentes es de lo que voy a plantearos algunas pinceladas de lo que fue el 76. Sin duda, un hecho contrastado es que en Segovia, en el 76, había una clara debilidad del movimiento obrero, sin duda. Y había además una clase trabajadora muy pequeña. Eso nadie lo pone en duda. Sin embargo, hay unos aspectos que me gustaría trasladaros para que veáis que también había pequeños cambios y que al nivel de Segovia tenían una cierta trascendencia. Sin duda, nada parecidos a los que pasaba en Madrid, en Barcelona, en Vizcaya, en Sevilla o en Valencia. Pero sí que son importantes a mi juicio, insisto, sacados de estas fuentes. En enero del 76 se da una marcha desde San Ildefonso, convocada por los trabajadores de Vicasa. El objetivo no era mejorar sus condiciones de trabajo, ni pedir un aumento salarial, era en solidaridad con los pensionistas. Y vienen de San Ildefonso hasta Segovia. El sindicato vertical trata de controlar la manifestación, pero se vio obligado a que mucha gente que quería participar la tengan que meter. Y esto no lo digo yo, lo dice el vertical. Y sale reflejado en las páginas del Adelantado de Segovia. Es más, será una manifestación en mayo y huelga de los trabajadores del vidrio y de la cerámica, en donde el protagonismo de las mujeres trabajadoras es impresionante. No lo digo yo. Mirar, que además viene en el libro, leer lo que dice el Adelantado de Segovia, reflejando asambleas en el propio sindicato del vertical. El propio periodista llega a decir, las mujeres trabajadoras son las que están teniendo toda la iniciativa en la asamblea. No lo digo yo, lo dice el periodista. Y el gobernador civil de Segovia, en su memoria del 76, llega a resaltar, no dice el empoderamiento, por supuesto, ya mucho pedirle a un gobernador civil franquista, pero sí que llega a decir que las mujeres trabajadoras segovianas están reclamando su nuevo papel en la sociedad. No lo digo yo, están las citas en el libro. Fijaos, en la manifestación en julio de los metalúrgicos. Eso permitidme que os la lea. Dice el periodista, recoge lo que ha escuchado una pareja de avanzada edad, que se dicen entre ellos
¿tú recuerdas la última manifestación que nosotros conocimos? Y dice el periodista, alrededor de 700 personas participaron en la manifestación de ayer. Fue organizada por la Unión de Trabajadores y Técnicos, que como sabéis esa era como una de las partes en las que estaba formado el sindicato vertical, del metal. Se exhibieron varias pancartas y constituye una auténtica novedad. El censo del metal provincial de Segovia entonces era de 1.500 obreros. La mitad estaban en la manifestación. Y el gobernador civil dice en su memoria, se sumó prácticamente, esto está entrecomillado, se sumó prácticamente todo el sector trabajador del metal. Y dice el periodista, hacía 40 años que no se verificaba una manifestación propiamente nacida aquí. Dice el periodista, que no hace mucho llegó a Segovia la marcha organizada desde la granja por empleados de mi casa, de los acabamos de reseñar. Por cierto, un grupo de personas allí congregadas para presenciar el paso de los manifestantes dedicó a estos sus aplausos. Los rostros de los manifestantes, recién lavados de la mezcla diaria, sudor y grasa, contrastaban con los de los curiosos, que desde las terrazas de los bares, puertas y balcones veían algo insólito y que a su paso comentaban y aplaudían. Pero no solo termina aquí. En el mismo julio se celebra una huelga, manifestación de los trabajadores del comercio. Parte alrededor de 300 personas, entre las que figuraban numerosas mujeres. Esto lo dice el periodista, no yo. Fue seguido su paso con natural curiosidad por numeroso público. Y el gobernador civil dice, resaltar primero, que el censo del comercio provincial no llegaba a los 1.000 trabajadores. Es decir, en la MANI había, según el Adelantado de Segovia, más del 30%. Y dice el gobernador, resaltó que participó más del 80% de los trabajadores del sector, en el caso del comercio. Esto es curioso y nos puede parecer una anécdota, pero es muy sintomático. El Diario de Castilla, que acababa de salir en esos momentos, finales de 1976, dedica una página entera y lo titula Huelga de los pastores segovianos en octubre. Vuelvo a repetir, porque seguramente os estáis diciendo Huelga de los pastores segovianos en octubre, y en los entrevistas, diciendo que como no les den nuevas condiciones, no van a salir a pastorear los que estaban siendo los que eran asalariados. Eso se dice, insisto, en una página entera, está también el suelto reflejado en el libro sobre lo que estaba ocurriendo en este sector. Y ya finalmente, dos manifestaciones a final de año que son muy interesantes y que no os voy a dar cita. Huelgas en noviembre y diciembre del profesorado de Segovia, que solamente leyendo lo que dice el Adelantado de Segovia y los testimonios de Yello y de Carmen Heredero, os vais a quedar impresionados de que participó el 100% del colectivo, que se cepillaron el Sindicato Español de Magisterio, que elegían en las asambleas sus propios representantes y que los revocaban. Esto entre noviembre y diciembre de 1976 en Segovia, no solo capital, sino los pueblos, dicho por Carmen Heredero y por Yello. Pero es más, en Fensa, y no voy a comentar nada porque está aquí Alejandro, pero también ya en la prensa local y sus testimonios se ve reflejado la movilización que tuvo la fábrica de Segovia, que siempre ha dicho que fue masiva, en aquel año en que se estaba negociando el convenio. Por tanto, vemos que, por supuesto, y lo dejo claro, no hay comparación con otras movilizaciones y con otras conflictividades que se dan en otras provincias a lo largo y ancho del territorio español. Pero que había cambios en la sociedad de Segovia, sin duda. Sin duda. Eso es lo que yo afirmo, por supuesto, sujeto a que pueda equivocarme. Entrando ya a las entrevistas y para ir terminando ya, el tema de entender la niñez y la adolescencia de las personas entrevistadas me parecía fundamental para ver cómo fueron conformando su personalidad. No se puede entender cómo una parte fundamental de la personalidad de esas personas entrevistadas y su manera de enfocar el mundo tiene por lo menos una cierta relación con sus vivencias de niñez y con sus vivencias de adolescencia. Y evidentemente en esas vivencias de niñez y de adolescencia el papel de los antecedentes familiares jugaron un rol muy destacado, muy destacado. Y de hecho, tanto es así que en las familias donde me han especificado sus antecedentes familiares, desde el punto de vista político, en cuanto a abuelos y abuelas,
hay 6 que pertenecen al bando rebelde, pero 10 a la Segunda República. En cuanto a padres o madres, 5 son del bando rebelde, pero 9 de la Segunda República. Y en cuanto a familiares muy directos, sobre todo tíos y tías, me salen 4 al bando rebelde y 6 a la Segunda República. Solamente de 4 no me dieron ninguna especificación sobre sus antecedentes familiares. Pero fijaos que a pesar de ser una provincia donde no había la implicación de un movimiento obrero muy organizado durante la Guerra Civil, en cambio fijaos cómo en las personas entrevistadas el peso que tuvo esos antecedentes familiares en su militancia, que me parece un dato muy significativo. En cuanto a sus recorridos laborales, los he tratado de reproducir según ellos han considerado aquellas vicisitudes laborales que eran más interesantes, que ellos juzgaban que les parecían muy sintomáticos de su posterior participación en el movimiento sindical o en el movimiento político. Por tanto, como es un apartado que es más largo, no voy a leer ningún tipo de cita porque es extraordinariamente largo y además no tengo ningún criterio para valorar a unos más que a otros, ni a unas más que a otras. Creo que todos y todas son de suficientemente importancia para que cuando lo leáis, aquellos que no lo habéis leído, veréis que efectivamente podéis coincidir conmigo en darle esa importancia. Solamente en el caso de María Fuencisla Gómez y Ángel Centeno, en ese periodo no estuvieron en Segovia. Uno estaba en Guipúzcoa y la otra sus experiencias fueron en Cartagena, en Murcia. En ese periodo, digamos, en torno a la muerte de Franco. Pero me ha parecido muy interesante porque las vivencias que ellos reflejaban a cualquier lector le sirve un poco también de contrapeso de lo que eran provincias con una movilización y un movimiento obrero muy fuerte en comparación con Segovia, que no tenía esos estándares tan altos y por eso los he dejado expuestos en el libro. Finalmente, en cuanto a la muerte de Franco, pues también he reproducido las vivencias de las personas entrevistadas, tanto en aquello que consideraban que había continuidades, como también se consideraba que estaba habiendo ciertos cambios en la misma para que también el lector nuevo de ahora, joven, pueda ver que efectivamente cómo estaba la situación en 1975 y 76. En cuanto a los balances, y con eso termino, en cuanto a los balances y las reflexiones de la transición hacia la dictadura, pues hombre, ya comprobaréis que hay un predominio de una reflexión crítica sobre lo que es el balance de la transición hacia la democracia y así queda reproducido en los testimonios de cada persona entrevistada, sin menoscabo de que efectivamente también se dan ciertas valoraciones positivas que se introdujeron entonces sobre lo que había sido la dictadura y aquellas cosas que habían cambiado. Insisto, he intentado reflejar sus opiniones trasladando tanto por un lado ese balance crítico como también aquellos aspectos positivos. Y finalizo con esto. Creo que el que lucharan estas personas me parece más que justificado para reflejar en un libro. Pero para mí, desde el punto de vista humano, lo que me ha parecido más impresionante es que una parte de ellas, de esas personas, que todavía sigan luchando. Eso es espectacular. Os lo digo con total sinceridad. Pienso que fue decisivo para la caída de la dictadura la movilización de la clase trabajadora y de otros sectores desfavorecidos. Y no voy a enrollarme sobre eso, porque ya hice la presentación anterior de 1976, el año que vivimos peligrosamente. Pero sí os digo que todavía esas personas, con ese balance crítico sobre la transición, que todavía sigan luchando en un porcentaje tan alto, a su manera, en las organizaciones que ellos consideran más convenientes, a distintas esferas, con una militancia seguramente menor, pero me parece un hecho absolutamente impresionante. Y dos citas de dos revolucionarios, uno cubano y otro ruso. El cubano decía: no tenemos derecho a pensar que la libertad puede ser ganada sin luchar. Y creo que eso lo reflejan claramente buena parte de las personas entrevistadas en este trabajo, ¿no? Y otro revolucionario ruso que decía: quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar el porvenir. Y yo creo que todas esas personas, ante lo que era
la dictadura de Franco y que era tan poderosa y que era tan fortísima y que era imposible cambiarla, bueno, pues estas personas pensaban en aquel momento que sí que había posibilidades de cambio y no se arrodillaron, lucharon. Y por lo menos han dado un ejemplo, y es el que quiero poner aquí, un ejemplo magnífico de que sí merece la pena luchar y que las nuevas generaciones deberían de tomar el testigo no con una, sino con las dos manos. Y muchas gracias por haberme escuchado.